Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, eso ya está empezando la noche de viernes. Se va a decir que tenía churros. Edison, por favor, cierre el micrófono. Bueno, si no nos contagian, no hacemos clase acá. No, mentiras, esto no voy a compartir todavía. A ver si... Bueno, con la planta estructural y una vez distribuidas las viguetas y otras información adicional, podemos entonces iniciar el avalúo de cargas de la edificación, ¿sí? Entonces, en una primera etapa podemos solamente hacer el avalúo de carga muerta, que va a incluir en principio el peso propio de la torta y de las viguetas, es decir, el sistema de entrepiso como tal, el peso de los muros divisorios, ya sea por un análisis detallado de la arquitectura, en la arquitectura diré, o utilizando el mínimo de la tabla B3431 de la norma NSR, que nos da 2 kilonewton metro cuadrado. Y pues la sugerencia es siempre hacer el análisis, ¿no? O sea, creo que nosotros debemos, si tenemos la información arquitectónica, pues podemos hacer un avalúo de los muros sin recurrir a esta tabla, porque puede que no necesariamente sea 2 kilonewtons, ¿sí? Y como en todo el procedimiento y proceso que uno hace, los cálculos van a ser susceptibles de consulta, ¿sí? En dado caso, pues que haya una revisión externa o demás. Entonces, puede que, por ejemplo, en curaduría le hagan la revisión estructural del proyecto y le digan, no, miren, tiene que demostrarme que el peso de los muros divisorios sí es 2 kilonewton metro cuadrado. Cuando usted ya hizo el modelo, cuando usted ya hizo los despieces de las vigas, mejor dicho, de todo, ¿sí? Entonces, va uno a mirar los muros divisorios y no, resulta que no es 2 kilonewtons, sino son 2.3 kilonewtons, ¿sí? Entonces, pues toca hacer, quién sabe si hacer el rediseño de toda la edificación y pues eh, sea como empleado o sea ustedes como gerentes, igual eso implica tiempo, pues ustedes saben que el tiempo es oro, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hacer esto, el análisis detallado del peso de los muros, teniendo al menos la arquitectura, porque pues eso es lo que revisan, ¿no? O sea, ya contrastan la arquitectura con la estructura y miran si encaja o no, y pues si ya modifican la arquitectura, es decir, ya en la construcción, cómo distribuyen los muros, ¿sí? Cuando se construyen, bueno, eso sí ya es otra cosa, ¿cierto? Pero, pero por ejemplo, en la parte de revisión sí uno puede basarse solamente, exclusivamente en la arquitectura. Bueno, peso de los casetones, peso de acabados. Uno también puede incluir aquí el peso del cielo raso. Lo que sí no recuerdo ahorita es el valor,
un valor típico, si no estoy mal, es 0.10 kilonewton metro cuadrado, pero ese también se puede consultar, ¿sí? Eso no es un dato, pues, que nadie sepa, ¿sí? Eso se puede consultar y uno lo puede incluir, porque usualmente eso es lo que hay en las edificaciones institucionales, por ejemplo. Pues tiene que haber un acabado, sí, un cielo raso, ya sean diferentes tipos de materiales o configuración, pero igual es un peso, ¿no? Y hay que contemplarlo. Bueno, entonces la sumatoria de todo eso nos da la carga muerta. En este caso, 5.83 kilonewton por metro cuadrado. Todas estas cargas por metro cuadrado. Y al considerar la carga viva, que para eso no hay que hacer más que solamente tener en la cabeza qué tipo de edificación es, y consultar la tabla B421-1, pues uno obtiene el valor de la carga viva, ¿sí? Puede que, si ustedes se dan cuenta, este 1.8 lo sacamos de por acá. Claro que yo me di cuenta que no. Ah, no, sí, miren. 1.8. Cuartos privados y sus corredores, ¿sí? Pero puede que en residencial, pues se tengan balcones o en las escaleras. Miren que las escaleras son 3 kilonewton metro cuadrado. Pero digamos que el análisis y el diseño de las escaleras ya es otro cuento aparte, ¿sí? Entonces, pero los valores de carga viva varían dentro de la misma edificación, ¿no? Entonces hay que revisar si, pues esas zonas destinadas, por ejemplo, si es una edificación con multiusos, ¿sí? Entonces uno puede tener gimnasios, ¿sí? Corredores, escaleras o, por ejemplo, aquí escenarios, ¿cierto? Entonces cada una de esas zonas pues va a tener su propio valor de carga viva. ¿Listo? Bueno, entonces cuando nosotros sumamos estas dos cargas, o mejor dicho, nosotros tenemos que tener presente dos cargas en la etapa de predimensionamiento, que pues hace parte del análisis estructural. Entonces, la primera carga se llama carga real. Y pues que no es más que la suma de la carga muerta más la carga viva, así a secas. Entonces, aquí podemos sumar 5.83. A ver, ¿qué es esto? Bueno, sí. 5.83 más 1.8, que sería carga viva. 7.63. Y con esa carga real, le sumamos unas estimaciones, por ejemplo, del peso de las vigas y de las columnas, y con eso podemos estimar la carga que llega a cimentación, ¿sí? Eso de manera adelantada, por ahí que me habían preguntado que si no incluía las vigas, eso viene en una etapa posterior a esta primera fase. La otra que tenemos es la carga última. La carga última es una carga mayorada. Es decir, tomamos la carga muerta y la incrementamos un 20%, tomamos la carga viva y la incrementamos un 60%, y esa va a ser la carga mayorada. ¿Qué nos dice esto? Bueno, ¿para qué nos sirve? Para diseño preliminar.
Y ahorita vamos a ver por qué sirve para el diseño preliminar. Es decir, un predimensionamiento, ya un diseño, pues en sus primeros pasos, a ver si, por ejemplo, esta altura no sirve, si este ancho no sirve, bueno, en fin. Pero también hace parte de los combos, de las combinaciones de cargas que se tienen normalmente para verificar, ¿sí? Para analizar las estructuras. Entonces yo en algún momento les mostré estas combinaciones de carga que también son de la NSR10. Y si ustedes observan aquí en la segunda, miren que tiene 1.2D. Supongamos que F hace referencia a la presión de los fluidos, por ejemplo en tanques, entonces pues nosotros no estamos analizando eso. De temperatura, no lo estamos considerando. Esta es una presión hidrostática como tal. Y pues si no estamos hablando de cubierta, o sea, si, pues como no estamos analizando la cubierta sino un entrepiso, esta carga no iría, ¿sí? Entonces miren la que aquí está, ¿sí? 1.2D, que es carga muerta, más 1.6 carga viva, ¿sí? Bueno, usualmente en el modelo 1 sí carga pues la cubierta y todo eso, pero pues si en el piso no hay carga viva, pues simplemente esto se hace cero. Esto se hace cero. Pero aquí está en la combinación 2, está la carga que se revisa. Bueno, entonces vamos a calcular esa carga última. 1.2 por 5.83 más 1.6 por 1.8. 9.876, que lo podemos pues redondear a 9.88. 9.88 kilonewton metro cuadrado. Listo, entonces nosotros ya hacemos, es decir, tenemos identificado que sobre este metro cuadrado, cuando ya se construya la edificación y esté en funcionamiento, cualquier metro cuadrado que uno revise en la edificación, ¿cierto? Ya sea este o este, ¿sí? Que tenga un metro cuadrado, primero va a tener una carga real de 7.63 kilonewton metro cuadrado. Y en principio esa es la carga real, ¿sí? Pero como nosotros necesitamos ir un poco seguros en cuanto al diseño que se haga de esos elementos estructurales para soportar esa carga, es que resulta mayorándose. Básicamente es el método de resistencia última, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en diseño. Y lo que le está diciendo a uno es, mire, yo estimo una carga muerta, ¿sí? Pero yo creo que, y aquí hay mucha probabilidad, lo que pasa es que nadie lo menciona, probablemente puede haber mayor carga, ¿sí? Y le aumenta 20% más. Ahora miren el incremento que tiene la carga viva, 1.6, o sea, 60%. ¿Qué le está diciendo este 1.6? Básicamente le está diciendo, yo sé que hay una carga viva, 1.8, que es la que recomienda la norma, pero probablemente en algún momento, en algunas condiciones, bueno, lo que sea, eso nadie pues lo pueda aseverar, es que yo pueda tener un poco más de carga viva, ¿sí? Conglomeraciones, un poco más de mobiliario o, bueno, diferentes cosas que pueden tener uno en la edificación en cuanto a cargas que no son permanentes, ¿sí? Las cargas vivas hacen referencia a que no son cargas permanentes. Entonces, el 1.6 lo que le está diciendo es, miren, pues no estoy tan seguro de que la carga viva siempre vaya a ser 1.8. Entonces, por eso se mayora. ¿Listos? ¿Para qué? Para efectos de diseño, Entonces, bueno, entonces tenemos esos dos valores de carga muerta, perdón, carga real y carga última. Vamos ahora a
a revisar cómo esta carga que está en metro cuadrado nosotros la traducimos o se puede traducir a una carga en cada uno de los elementos que se componen. Es decir, a una vigueta, después a una viga y más adelante miraremos cómo hacemos el avalúo en las columnas. ¿Listos? Entonces, para eso primero quiero recordar lo siguiente. Algo que estábamos hablando y es, oh, yo no sé si estaba por acá, sí, creo que fue acá. O por acá, no. Bueno, creo que fue acá. Y hablamos de lo siguiente, ¿por qué esta, digamos, la placa o la losa se arma en una dirección o se pone a trabajar en una dirección? Sí, trabaja en una dirección y por lo tanto se arma en una dirección. Es por lo siguiente, estas son las viguetas y lo que les decía era que nosotros estábamos teniendo una carga distribuida bueno, la que les decía, la carga última, ¿sí? En la torta de concreto, ¿no? Es decir, todo esto va a estar cargado, todo. ¿Bien? Pero entonces, lo que vemos aquí es que efectivamente la carga que colocamos acá encima se transfieren a los elementos sobre cuales apoya la torta, ¿sí? La torta de concreto. Es decir, las vigas. Y la manera de disponer las viguetas, dije las vigas y eran las viguetas. Las viguetas se transfieren a las viguetas y la manera en que se disponen las viguetas en planta permiten que la carga que nosotros tenemos distribuida en la placa se transfiera o se distribuya equitativamente en las viguetas, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá cómo logramos eso. A ver si cómo logramos entender esto. Ay. Bueno, esto ya no se llama ejemplo de avalúo cargas, sino distribución eh, perdón, cálculo de la carga en vigas, en viguetas y vigas. Carga distribuida. La vigueta 1. Bueno, entonces vamos a tomar esto lo vamos por acá, esto lo vamos a aumentar un poquito. ¿Listo? Entonces, en principio,
yo lo que tengo es una torta que me ocupa, o mejor dicho, la tenemos así. ¿Sí? Y por supuesto, pues encima de la vigueta. Es decir, acá, solo que no la voy a dibujar para no congestionar el dibujo. ¿Sí? O para taparla, mejor dicho. Esa es la vigueta. Y sobre esa vigueta, pues también hay una torta. ¿Sí? Aquí se ve. ¿Sí? Aquí se ve. Encima de la vigueta hay pues una torta. De hecho, pues es la misma vigueta, ¿sí? Por eso no la trato de dibujar acá. Entonces, al lado y lado tenemos pues la torta que tendríamos contiguas a la vigueta. ¿Listo? Entonces, la distribución de las viguetas es tal, ¿sí? Que el área que tributa a cada una de las vigas se considera que es la mitad de cada uno de estos, ¿sí? De cada uno de estos espacios. Entonces lo que estamos diciendo es, este pedacito tributa toda la carga a esta vigueta, ¿sí? Bueno, etcétera. Eso pasa en en los dos lados. Y entonces yo puedo traducir esa carga, ¿sí? Esta carga que yo acabo de calcular, la carga última, en una carga distribuida en la vigueta, pero lineal, ¿sí? Eso con el fin de qué? De analizar la carga que tiene eh, las solicitaciones que tenga la vigueta, pues las reacciones y las fuerzas internas, ¿sí? Con esas fuerzas internas y con toda esa información, pues uno hace el diseño. Entonces basta con tomar la carga y multiplicarla por una longitud aferente. ¿Cuál es esa longitud? Pues la mitad, ¿cierto? De esta área, bueno, en proyección, y la mitad de este lado. Y esto se repite, por supuesto, esto aquí, se repetiría aquí, se repite en cada una de las viguetas y en cada una de las viguetas, pues en todas las áreas de la estructura, ¿cierto? Y eso lo ventajoso, digamos, de utilizar estos sistemas de entrepiso y pues adicionalmente con sistema estructural aporticado. Entonces, aquí la carga distribuida W, la carga distribuida en la vigueta WU, la vamos a llamar, va a ser igual a la carga última multiplicada por la longitud aferente. ¿Listo? Entonces yo tengo que ir al plano, o pues básicamente sería los mismos 0.73, ¿sí? 9.88 kilonewton metro cuadrado por 0.73 metros. Nos da 7.2 kilonewton metro.
¿Listo? Bueno, esa es la carga por metro que tendríamos en la vigueta. Pero esta vigueta no es solamente esta parte, ¿cierto? No está solamente comprendida entre el eje A y el eje B. Si nos vamos a el plano, vemos que es una vigueta que inicia acá en el voladizo, pasa al eje A y B, se apoya en esas viguetas principales y continúa entre el eje B y el eje C, apoyándose finalmente en la viga transversal o principal 107. ¿Sí? Todo esto constituye la vigueta. Entonces, ¿cómo debemos imaginar o qué debemos interpretar cuando cuando precisamente estemos revisando? Pero un momento acoto una cosa. Bueno, entonces, finalmente, el elemento de viga, que es quizás, es decir, la vigueta la vamos a analizar como si fuera una viga cargada con una carga uniforme. Entonces, ¿cuál sería esa viga? Miren, tenemos acá. Entonces, la vigueta comienza acá, viene hasta acá, ¿cierto? Creo que me excedí un poquito. Sí. Ay, caramba. Comienza ahí, en voladizo. Viene el primer apoyo, que sería la, la viga 105, si no estoy mal, que sería la viga transversal acá. Viene el otro pedazo, bueno, realmente no es un pedazo, en el otro vano, y se apoya nuevamente en una viga transversal. La dibuja está ya. ¿Sí? Y viene otra que la tendríamos hasta acá. Y cuando vemos esto, que esto fue lo que vieron en estática o también en resistencia de materiales, es que esto es una viga cargada. Lo que pasa es que aquí esta viga, pues es una vigueta, pero es un elemento viga en términos generales. Y aquí tenemos la carga distribuida. Bueno,
Aquí me va a dar una eternidad haciendo estas flechas, pero esa es la idea. ¿Cuál es el valor de esta carga? 7.2 kilonewton metro. ¿Sí? ¿Cuál es la geometría de esta viga? Pues tengo 85.85 acá. Tengo una luz acá de 6.67 y 6.52. Y esto básicamente es la información que uno requiere para resolver una viga, una estructura. En este caso, un elemento tipo viga, que en el contexto del sistema de entrepisos, pues es una vigueta. Entonces, lo que vendría aquí es, bueno, ¿y cómo resolvemos entonces esa viga? ¿Mm? Entonces, si ustedes recuerdan, lo que uno debe hacer es pues, evaluar identificar los apoyos, el tipo de apoyo. En este caso se considera que son apoyos de segundo género. ¿Por qué creen que serían de segundo género? Oscar Quecano. Y una vez miramos si está o no está. Sí, aquí estoy, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted por qué cree que los apoyos de la vigueta, tal como la estamos visualizando, deberían ser de segundo género y no de primer género? Eso es para que aguante también las cargas horizontales al momento del sismo. No, porque las viguetas no hacen parte de la resistencia sísmica, del sistema de resistencia sísmica. ¿Qué otra hipótesis, idea daría? Bueno, por aquí creo que escribieron. Por las cargas muertas y vivas, no señor. Sí las soporta, las tiene que soportar las viguetas. Es más, si no las soportara las cargas vivas, mire que la carga última la hemos calculado en términos de carga muerta y carga viva, y adicionalmente mayoradas. Si esta vigueta no se diseña correctamente, no podría soportar, no podríamos darle la competitividad la competencia, perdón, la competencia de que resista estas cargas. Pero puede ser cualquier otro tipo de cargas, o sea, no necesariamente es porque sean cargas vivas. O sea, ya la pregunta aquí ya es, tenemos una viga, un elemento tipo viga con una carga distribuida de 7.2 kN, pero está apoyada sobre sobre apoyos de segundo género. ¿Qué me dice John Freddy? John Freddy Pataquiva. Sí, señor, aquí estoy. ¿Usted por qué cree que deberíamos considerar que esta vigueta está apoyada sobre apoyos de segundo género, valga la redundancia? La verdad también iba a decir que por las cargas vivas y muertas, pero me acabo de especificar que no. Listo. Miremos. Angie Caterín Benítez. ¿Se encuentra Angie? Sí, señor. Angie, ¿qué crees o por qué crees que debemos considerar apoyos de segundo género? Bueno, empezando porque, pues, obviamente la idea es recordar aquí muchas cosas de lo que se ha estudiado, pero empecemos eso. ¿Qué sería un apoyo de segundo género? Angie. No, profe, no sé. ¿Sabes o no recuerdas? No re- Carlos Arturo Sánchez ha levantado la mano.
Sí, sí, señor. ¿Sería por las distancias que hay de zapata a zapata? Eh, no, pero ¿cuáles zapatas? No, aquí no hay zapatas. Digo, de las columnas. No, 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 ¿No señor. podría ser esa? No, no, señor. Sebastián, Sebastián Fandiño. Bueno, profe, pues yo pienso que de pronto, pues como están amarradas a la viga y a las vigas y a la columna, pues crean como una especie de fulcro, ¿es que se llama? Es que no me ¿De qué? acuerdo, de fulcro, creo, es que no me acuerdo cómo se llama el término. Otra vez. ¿De qué? Es que los elementos como la columna y la viga crean como una especie de fulcro, de apoyo. Ah, ok. No, Y se estoy llama bien. restricción. Eso, restricción. Sí. Claro, si ustedes se imaginan lo siguiente, eh, constructivamente cómo viene esto acá, ¿no? O sea, y de hecho aquí se ve en el sistema estructural. Miren que la vigueta, que es esta, llega y se funde, pues se funde monolíticamente en la viga, con la viga. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el apoyo de segundo género? Pues que si yo tengo sobre algo apoyado, esto es un pedazo de viga, esto me genera dos restricciones, o mejor dicho, dos reacciones. Y se generan dos reacciones porque hay dos restricciones. Es decir, este elemento, que lo voy a agrandar, no es solamente una línea, este elemento no se puede mover en el sentido Y ni en el sentido X, o mejor dicho, vertical ni horizontalmente. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, al llegar la vigueta aquí a la viga atrás, pues evidentemente no va a tener restricción, va a tener restricción horizontal. Es decir, este elemento no se puede desplazar, ¿sí?, horizontalmente, a no ser que se desplace también la viga, obviamente, pero eso es otro cuento, ¿no? Y verticalmente, pues por supuesto, porque está apoyado sobre la viga. De hecho, la viga es la que va a recibir la carga de la vigueta. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que una vigueta tiene apoyos de segundo género, apoyos articulados. ¿Listos? Y de esa manera es como vamos a resolver esta estructura. Entonces ya precisamente el curso de análisis, es decir, escoger este tipo de cosas y decir, bueno, si la carga es tanto, bueno, las reacciones que yo tengo en los apoyos es tanto, el momento aquí en el centro de la luz es tanto, y aquí en esta luz también es tanto, y ya. Incluso el momento negativo que saldría aquí en el apoyo, bueno, se me olvidó colocar los apoyos, ¿no? Los nombres, pero pues estos son A, B y C. ¿Listos? Pero podrían ser cualquiera. Sí. Ingeniero, buenas noches. Qué Sí, pena. Jason. ¿Me puede repetir lo de los apoyos de segundo? Se me traba la lengua. Apoyo de segundo género. Sí, señor. Qué pena, es que la verdad no le comprendí bien. Bueno, si quieren lo repasamos un momentico, eso no hay problema. ¿Dónde tendré eso? ¿Será como por acá? Uy, no. No, esto no es. ¿Serán las dos? Yo creo que es la 2. Bueno, miren. Qué pena una pregunta. Aquí tenemos los apoyos. Un momentico, porque aquí tenemos los apoyos, los tipos de apoyo que uno puede tener para los elementos, ¿sí? El apoyo de segundo género es un apoyo tal
que el elemento, ¿sí? En este caso, este tubo, ¿sí? O mejor dicho, en la imagen se ve como un tubo, un perfil, un tubo estructural, llega, o un perfil, si es un perfil, llega y se apoya en este elemento, en esta placa con este, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, sobre este elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de apoyos? Miren que lo que uno espera, ¿sí? Y lo que le dice a uno el sentido común, pero pues está acorde con lo que se muestra, es que este pin, este tornillo que estamos atravesando acá al elemento que llega, ¿sí? No le permite ni moverse horizontalmente ni desplazarse verticalmente, pero sí le permite a uno rotar. ¿Listo? Esa es la diferencia con el del tercer género. Entonces, en un apoyo segundo género surgen o se originan dos tipos de reacciones. Una vertical, debido a esa restricción que tiene para no moverse verticalmente, y la horizontal. ¿Listos? ¿Listo, Jason? ¿Sí? ¿Sí fue Jason? ¿Sí? ¿Quién iba a preguntar? ¿Quién iba a preguntar? Yo, profe, no, pero era para lo de esa restricción, sí, también se le llamaba esto de restricción de grados, no me acuerdo. Bueno, no, igual sí, ya igual ya me resolvió la duda ahí con lo que acabo de explicar. Bueno, vale. Listo, entonces, esto es lo que nosotros deberíamos aprender en un curso de análisis estructural, de pues, resolver, de estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas reacciones? Como les indicaba, cada uno de estos apoyos va a tener una reacción en Y y una reacción en X. Reacción en Y, reacción en X. Reacción en Y y reacción en X. ¿Sí? Esto en principio son incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 6. ¿Sí? ¿Y cuántas ecuaciones, como le llaman, estática e independientes tenemos? 3. Sí, señor, 3. Entonces, lo que se dice es que esta estructura es estáticamente indeterminada, ¿sí? Porque el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones que nos servirían para resolverla, ¿sí? Es decir, así como nosotros lo resolvemos en estática o en resistencia material, pues aquí no se puede hacer eso, ¿listo? Y nos toca utilizar un método que pues es competente de este curso, pues para poderlo resolver, ¿listo? Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí y pues cuando miremos el método, pues lo resolvemos la vigueta, ¿sí o no? Bueno, ahora miremos, o bueno, ¿qué se espera entonces al resolver esta vigueta? Y cuando digo resolver esta vigueta, es en principio, entre comillas, o sea, ¿qué esperaríamos nosotros? Si nosotros nos da, por ejemplo, A sub Y, que es 100 kilonewtons, ¿sí? Por decir algún valor arbitrario, ¿no? O sea, ese es el valor que tiene que aguantar los apoyos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos 100 kilonewtons, pues como la vigueta está apoyada en la viga va a terminar recibiendo 100 kilonewtons, ¿cierto? Entonces recibiría 100 kilonewtons por aquí, 100 kilonewtons por aquí, 100 kilonewtons por aquí, pero como todas las viguetas no son la misma vigueta, ¿sí? Recuerden que aquí me tocó definir la vigueta 1, 1, 1 y aquí la vigueta 2, y seguramente aquí tengo vigueta 3, entonces me tocaría resolver todas las viguetas para poder saber cuál es la carga que le llega a la viga transversal. Y pues eso no es práctico, ¿cierto? O sea, eso no sería, pues, algo... Entonces voy a borrar esto porque pues estos no son los valores. Profe, tú nos dices que el peso de las viguetas para todos no es el mismo, ¿verdad? El peso, ¿a qué le llama peso? Eh, ¿A cuál peso? ¿A qué?
¿A este 7.2? Sí, señor. No, sí, pero depende de la separación, ¿sí? De la separación. Pero uno puede, o sea, no es que uno, digamos, tome aquí en la estructura, en la planta. A ver. Entonces, miren que nosotros hicimos el avalúo de cargas para esto, ¿sí? Entonces aquí prima el 7.2, ¿sí? Y aquí también, porque la distribución es similar, hasta, al menos hasta acá, porque la vigueta 2 pues cambia, pero cambia es en longitud, no cambia en carga. Ahora, seguramente, si esta separación es diferente de esta, eso va a alterar un poco la carga última que hemos acabado de calcular. ¿Por qué? Porque la separación, si ustedes ven acá, está en el cálculo del peso propio de las viguetas, ¿sí? Mire, 0.73. Entonces, si uno cambia de 0.73, ya no la tienen 0.73, sino las tienen 0.8. No, mentira, 0.9. Entonces, evidentemente eso va a disminuir el valor del peso propio de las viguetas y por tanto el de la carga muerta, ¿sí? Y por tanto el de la carga última. Y por tanto el de la carga última sobre la vigueta, ¿sí? Pero uno no puede ponerse a hacer pues tantos avalúos de carga en una edificación como espacios distribuidos tenga, ¿sí? Lo ideal sería eso, ¿sí? Que nosotros, pues, si tuviéramos el tiempo, pues nos ponemos a hacer todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero ¿qué sería lo ideal? Buscar la condición más crítica, ¿sí? Para poder evaluar la carga solamente con un valor, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería esa condición más crítica? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Donde haya más separación entre viguetas o donde haya menos separación entre viguetas? ¿Dónde hay más? Más separación. Entonces volvamos acá, miren. Si hay mayor separación, esto es 0.73 y pasó a 0.95. ¿Qué le va a pasar a este valor? ¿Aumenta o disminuye? Si yo Disminuye. disminuye. Entonces me disminuye la carga muerta. ¿Sí? O sea que estoy creando una condición desfavorable o favorable. Desfavorable. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo es reduciendo la carga muerta que estoy calculando y no necesariamente va a ser la condición más crítica. O sea, ¿qué es la condición más crítica? Pues el que tenga mayor carga, el que tenga mayor luz, el que tenga menor altura de la viga, bueno, en fin, las condiciones críticas son los valores para los cuales, o las condiciones para los cuales se incrementan las solicitaciones en las estructuras, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que deberíamos tomar es solamente el valor más pequeño, la separación más pequeña, ¿sí? Entonces, por eso la idea de hacer una distribución uniforme, ¿sí?, de las viguetas es que en lo posible todas tengan un valor pues cercano. Seguramente aquí la de separación va a dar 0.74, ¿cierto? Entonces la idea es que estén alrededor de esos valores, ¿sí? Pero ¿cuál se tomaría? El valor más pequeño de separación de viguetas que hace que el peso propio de las viguetas incremente y asimismo la carga muerta, ¿cierto? Bueno, eso para explicar la pregunta. Entonces, eso es lo que sucede con las cargas últimas que estamos, o la carga en la vigueta que estamos analizando, ¿sí? En principio, si tomamos la separación de viguetas más pequeña, estamos creando la carga muerta, la carga última, pues mayor, ¿sí?, con mayor carga,
que en los otros sectores de la edificación. Ahora, esta distribución, esta configuración como tal de la vigueta, Profe, señor, qué pena, profe, es que se me fue un poquito el internet. La situación crítica sería con mayor luz o con menor luz. con menor luz. ¿Con menor? Sí, Ah, ok. Con menor. pero tiene su razón de ser. O sea, es decir, si ustedes ven que esto, por ejemplo, es que es difícil en perspectiva aquí, Pero porque ahí ya sería todo, porque hay que, o sea, que habrían más viguetas. claro, hay más viguetas concentradas, ¿cierto? Entonces eso hace Sí. que haya más peso. Ah, ok. ¿Listos? Pero recuerden, entonces ustedes dirían, no, pues yo iba a decir un verbo, iba a conjugar un verbo, pero iba a sonar horrible. Entonces yo las separo lo máximo que se pueda. ¿Listos? Pues sepárelas, pero recuerde que hay un límite. ¿Sí? ¿Cuál es ese límite? Por acá lo vimos. Separación máxima, a ver. Separación máxima. ¿Sí? No, esta es la de los nervios, esta. Separación máxima. No puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa, ni puede exceder 1.20 metros. ¿Sí? Entonces, pues ya ahí sí ustedes empiezan a jugar con esas variables, pero recuerden, la idea es considerar el caso en la condición más crítica. Y en este caso la condición más crítica es cuando están menos separadas porque hay mayor concentración de viguetas. Bueno, por unidad de área. Listos, entonces esto es en cuanto a las viguetas. Entonces, esta vigueta, recuerden, es la vigueta 1, pero nosotros vamos a tener muchísimas viguetas y entre más irregular la estructura en planta, más vamos a tener viguetas. Listo. Entonces, ¿qué sucede con la viga? Les comentaba que para saber cuáles serían las cargas en la viga, en las vigas transversales, que son las que reciben esas viguetas, la carga en las viguetas, pues tendría que uno entonces resolver todas las viguetas. Pues no, ¿sí? Uno puede hacer una consideración muy similar, es decir, considerar un área que tributa o que es aferente a la viga para poderla cargar. Entonces, ¿a qué me refiero? Miremos una cosa. Tomemos, por ejemplo, bueno, esto nos va a quedar súper peñuscada, pero no importa. Vamos a hacer el esfuerzo no, un poquito más. Bueno, ahora sí, yo creo que ese sí nos va a ayudar a ilustrar. Miremos cómo sería en cálculo de la carga en las viguetas. Ya vimos en las viguetas, ahora en las vigas, en la viga 106. ¿Listos? Bueno, ya sabemos que esta es la carga última y esto lo puedo borrar. Esto me lo puedo llevar para acá. Y ahora sí peguemos esta. Bien. ¿Qué es lo que sucede con las vigas? ¿Sí? Para las vigas lo que vamos a considerar es, bueno, yo tengo en principio todo este sistema de entrepiso. ¿Sí? Y lo mismo acá. Porque este es un área un poquito más. ¿Sí? Este es el entrepiso y en principio toda esta carga, o bueno, la carga distribuida en esta área, se va a distribuir en las viguetas, se va a transferir a las vigas, perdón, a las vigas, tanto por un lado como por el otro, ¿cierto? Entonces, la hipótesis es la misma. Como yo sé que las están trabajando en una dirección, ¿sí? La losa está trabajando en una dirección, quiere decir que hay carga que se va para allá y carga que se va para acá. ¿Sí?
Entonces lo mismo, decimos, la mitad del área cargada se iría para este lado, ¿sí? Y la otra mitad se iría para la otra viga. A ver, cambiémosle un poquito el color. Eso. Eso pasaría por este lado. Y ese pasaría para esta viga. Y vamos a complementar esos dibujos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es que la carga que tenemos aquí en esta área se va para esta viga. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, la configuración del sistema de las viguetas es precisamente darle esa trayectoria a la carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál viga va a quedar más cargada? ¿Ustedes qué opinan? ¿La 105 o la 106? La 106. Porque tributa más área, ¿no? Esta área es mucho mayor que la que tenemos aquí y bueno, el voladizo también se iría para la viga 105. Y esa es la razón por la cual vigas internas, o sea, vigas transversales, vigas principales internas, es decir, esta que tenemos aquí es casi que perimetral, ¿cierto? Esta sería una viga interna. Esas vigas internas a veces incluso tienen un poco más de ancho, o sea, no serían 40, sino por ejemplo 50. ¿Listo? Esa es la razón, porque van a tener mucha más carga a pesar de que todas están recibiendo carga. Entonces lo que yo necesitaría para, ¿sí? Jorge. Profe, pero si nosotros, digamos, diseñamos todas las vigas con relación o con el cálculo de las centrales que van a ser más anchas para tener una uniformidad. Bien, ¿no? O sea, precisamente sería la condición crítica, ¿no? Evaluar una viga interna, la carga en una viga interna, pues para saber si esa sección sirve. Si esta sirve, se la podemos también asignar a esta, que tiene un poquito menos de carga, o va a tener menos carga. Ok, pero sí se podría hacer para que quedaran todas uniformes. Sí, claro, sí. Miren, aquí necesitamos entonces también una longitud aferente. ¿Y de dónde la podemos sacar? Pues muy sencillo, del dibujo, de la planta estructural. Por eso es tan importante hacer la planta estructural. No tardarse tanto como yo me he tardado, pero como yo la estoy explicando. Porque pues en esa medida es que uno va teniendo la información al instante. Entonces miren que la longitud del área aferente, ¿sí? Que sería la mitad de la distancia entre A y B, más la mitad de la distancia entre B y C, me está dando 6.52. Entonces, aquí podemos escribir para el caso del ejemplo, L sub A es 6.52 metros. Entonces, bueno, esto es de la vigueta, ¿no? No de la viga. Entonces, la carga en la viga, ¿sí? También es W sub U. Sería la carga última 7.2. 7. No, mentiras. 9.88. 9.88 kilonewton metro cuadrado por la longitud aferente.
6.52 metros. $64.17. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos a ver esta viga? Bueno, entonces la vamos a ver de la siguiente forma. Ay, pero no nos va a caber. No. Bueno, necesito que lo que vamos a ver verticalmente, ustedes lo vayan interpretando horizontalmente, porque no tenemos espacio, ¿vale? Entonces dejé una parte en voladizo, ya vamos a ver por qué. Es que no hemos fijado bien, no nos hemos fijado bien en toda la planta. Entonces observen que la viga 106 comenzaría aquí abajo y respecto al borde de placa, pues hay una parte que queda en voladizo. Es decir, este pedazo en voladizo de la viga la generamos pues para apoyar la placa y para, pues obviamente satisfacer el borde de placa. Entonces vamos a medir cuánto sería este voladizo con respecto al centro. Entonces tenemos 0.70. Eh, 0.70. A ver, reacciona. 0.70. Ahora vendría un pedazo. Realmente no es un pedazo, ¿no? Es un vano. Van a empezar a hablar coloquialmente como lo estoy haciendo. Vendría otro vano. Este empezaría en el eje 4. Ahorita lo vamos a ver. Eje 4. Este es el apoyo en el eje. ¿Sí? Vamos a darle continuar. Este vano tiene 7.03. Y este es el apoyo 3. Vendría el otro apoyo. Caramba. Vendría este y después vendría este. Entonces, 470 y 399. 470 y 399. Ay, caramba. $470 y 399. Este es el apoyo 2 y este sería el apoyo 1. Ahora, ¿qué carga tiene la viga? Este elemento de viga. Pues básicamente vamos a tener 64.17. ¿Sí? 64.17 kilonewton metro. Esta pues tiene otro apoyo adicional,
con comparación con la vigueta 1. ¿Sí? O sea, si la otra era indeterminada, pues esta todavía aún más. ¿Sí? Y pues seguramente el método que nos sirva para resolver la vigueta en el anterior caso, pues también nos va a servir para este. ¿Listos? Bueno. Bueno, preguntas. Profe, una pregunta, esa longitud aferente se hace en todas las secciones, ¿cierto? O sea, en todas las otras partes del... No, precisamente esa es la pregunta que estaban haciendo por ahí, es que si, ¿qué pasa si tomamos más bien esta viga? Básicamente es como la más, bueno, esto se puede repetir, esta va a estar cargada por esta área, ¿no? Obviamente dentro de la losa. Estoy hablando más o menos de esta área. La que sigue, la viga 107, va a tener por este lado, va a tributar esta área, o va a tener de aferencia a esa área, y por este lado un poquito menos, miren. ¿Sí ven? Entonces, claro, ¿cuál sería la viga más que va a tener mayor carga? La 106. ¿Sí? Recuerden que no es que ahora vamos a diseñar cada una de las vigas. No, lo que estamos haciendo es predimensionando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo esta viga con esta carga, calculo las reacciones, calculo los momentos, calculo los cortantes y superan la resistencia que puede tener una sección de 40 por 35, por ejemplo, la resistencia a flexión o, por ejemplo, la resistencia cortante, pues me toca incrementar la sección, ¿sí? Antes de hacer el diseño de toda la edificación, ¿sí? Porque sí o sí toca hacer el diseño de la edificación. Pero ¿para qué voy a hacer el modelo, por ejemplo? ¿Para qué voy a construir el modelo en SAP, ¿sí? O en ETABS? Para sacar las solicitaciones, si ya sé de antemano que esta viga no me va a cumplir, ¿cierto? O sea, esa sección no me va a servir. Entonces, no es que en esta etapa vamos a tomar cada una de las vigas y analizar la carga sobre ellas. No, cogemos la más crítica, revisamos la sección y ahí sí procedemos a continuar con el diseño estructural. ¿Listos? Esa es la cuestión. Vale, profe, gracias. Bueno, yo estaba revisando una cosa y yo creo que es necesario precisarla. Yo ahorita pues que me puse, si ustedes se dan cuenta, me puse a hacer casi que toda la planta, completar la planta, colocarle las riostras y demás. Y me puse a ver, hay dos cosas que a mí me gustaría precisar sin que se pierda la generalidad de la que estuve hablando en estos días, en estas clases. Lo primero es lo siguiente. Miren que yo me puse a acotar esto. Y a mí se me ha pasado definitivamente eso. Observen que si yo acoto los vacíos, o sea, los casetones, donde van a ir los casetones, y las viguetas, el ancho de viguetas, miren que la separación entre borde y borde de estas viguetas sí es 61, miren, 61, 61, 61. Pero en los extremos tenemos 66 y 67.
Y recuerden que lo ideal, ¿sí?, es que uno siempre trate de pues dejar estas viguetas igualmente distribuidas, ¿sí? Entonces, por aquello lo del casetón, o sea, las dimensiones del casetón, por aquello de la distribución uniforme de las cargas hacia las viguetas, es decir, esta longitud aferente de la cual estuvimos hablando aquí, ¿cierto? Y bueno, eso es lo ideal, eso es lo que uno debería, la simetría que haya, la regularidad que haya. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que nosotros calculamos 5 espacios, no 5 viguetas, ¿sí? Y creo que eso yo lo había mencionado aquí. Creo que por acá lo teníamos. Sí, señor, que solamente eran los espaciamientos. Eso. Entonces, claro, el espaciamiento, si lo hacemos, si dividimos entre 5, pues nos da 0.73. No hay problema. Ahí diríamos, no, pues sí, esa es la separación, ahí se ve. Eso lo hicimos la clase pasada. Pero el problema es que no estamos contando 6 centímetros, es decir, como si este elemento que tenemos aquí atrás, bueno, aquí arriba, también fuera una vigueta y esto también, y no, esos son los bordes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para obtener una distancia siempre igual? Bueno, pues yo sé que aquí yo tengo una separación y siempre voy a tener la misma. Los espacios ya se calcularon, aquí se calcularon, 5. Este espacio entre vigueta y vigueta debería ser el mismo, ¿sí? X, 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 se me fue X y X, ¿cierto? O sea, yo debería tener esa distribución así, todas esas X deberían ser iguales. Entonces viene ahora el cálculo. Bueno, pues si toda esta distancia es 3.64, ¿sí? Que es lo que tengo acá, pues eso debería ser igual a 5 veces X, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5X, más ¿cuántas viguetas? Y bueno, con sus respectivos anchos. 4 viguetas. 4 viguetas, ¿de qué separación? ¿De qué ancho? ¿De 1.2? ¿Es que sí? No, el ancho de la vigueta. 0.72. No, el ancho de la vigueta. No, 0.12. ¿Y es, profe? 0.12. 12 centímetros. 0.12. Recuerden, esta es la vigueta. No me asusten. No me asusten. Entonces, diríamos que 4 veces el ancho de las viguetas. O sea, si me caben 4 viguetas ahí y cada una tiene un ancho de 12 centímetros, pues sería 4 por... Y si yo despejo de aquí X, ese sí nos va a dar. Entonces, despejemos de aquí X, sería 3.64 menos 4 por 0.12 sobre 5. Y esa multiplicación no la sé. Si alguien tiene una calculadora así... Solo me dan 0.63. Ah, muy bien. Listo. Bueno, voy a confiar en ustedes ahí. 0.63. Entonces, cuando yo haga la redistribución, ¿sí?, de viguetas, creo que va a dar 0.63 más 12. ¿Cuánto daría? 0.75. Sí, 0.75. 0.75. Exacto. Entonces, y nosotros hicimos el avalúo de cargas con 0.73. ¿Sí? Ahí estamos, digamos que en el avalúo de cargas nos estamos descachando, como dirían coloquialmente, por 2 centímetros, ¿listos? Porque debería ser 0.75. Pero bueno, no es mucho el error, pero eso ya viene pues con el dibujo,
¿sí? O sea, con aquello de ser pulido, de ser detallista, de ser un buen dibujante, bueno, es más. Pero sobre todo, pues viene el criterio estructural, ¿no? Ustedes tienen libertad de distribuir estas viñetas como quieran, siempre y cuando cumplan los requisitos, ¿cierto? En este caso, pues los cumplimos. Pero si nosotros hacemos la separación bien, como la estamos calculando acá, pues creo que nos quedaría mucho mejor la planta estructural. O sea, nos quedaría más acá, mejor ahora elaborada. ¿Listos? Pero si se dan cuenta, no, pues por 2 centímetros eso no va a afectar mucho la variación en el avalúo de cargas. ¿Listos? Esa era una cosa, ¿sí? Y la otra es que yo estaba mirando esta altura y está supremamente bajita. Es más, yo no creo que para esta luz de 7 metros, una viga de una altura de 35 nos dé. No nos da por esa luz, es supremamente grande la luz y las deflexiones van a ser pues también grandes. Yo les había dicho que podíamos utilizar esta tabla, ¿no? Porque pues obviamente esto fue bajo mi directriz, mis instrucciones que les di, ¿no? Entonces incluimos que ambos extremos son continuos, aunque yo pues también me puse a pensar si ese voladizo pues da continuidad, pero no debería dar continuidad. Deberíamos utilizar 18.5. Y lo otro es esto, elementos que no soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos. Entonces, yo les dije, bueno, utilicemos esta, pero si uno se va a la norma, lo que le está diciendo es, si usted va a calcular deflexiones, después de cargar la viga, por ejemplo, o la vigueta, pues utilice esta tabla y mire cuánto le da. Si está dentro de los límites, bueno, listos, hágalo. Pero si no se van a calcular deflexiones, y eso es obviamente algo que no todas las oficinas de diseño se ponen a hacer, pues porque implican tiempo, está la otra tabla. Ah, caramba, yo no la tengo, ¿cierto? A ver. ¿No la copié acá? Creo que habían 2 tablas. Sí, aquí está la otra tabla. Y es que cuando no se van a calcular deflexiones, ¿sí? Y adicionalmente, pues vamos a tener muros, vamos a soportar muros divisorios, que eso es obvio que que el sistema va a soportar. Utilice esta, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿qué sucede si dividimos 7. ¿Cuál es la luz? 7.03. 7.03 entre 14. 0.50. 0.52. 0.50. Exacto. Esa sí más bien valdría para esta luz. Yo creo que esa sí es la que debería. Aquí en esta luz de 470 hasta cumple la de 35, pero en la de 7 sí sé que por experiencia eso no nos va a cumplir. Entonces, ¿cuál es la aclaración, no? Bueno, la aclaración ya la hice, ¿no? Uno utiliza esta tabla como referencia siempre y cuando vaya a calcular deflexiones, ¿sí? Y bueno, a pesar de que aquí dice que no soporten o estén ligados a divisiones, sí las pueden soportar, pero ojo que hay que calcular deflexiones. Y aquí uno se puede ir un poco más sobrado, ¿sí? Y es utilizar estas fracciones, ¿listos? Entonces, uno tiene 2 opciones para salir de dudas, ¿no?
y es que si uno tiene, y eso es lo que usualmente pasa, si uno tiene una viga con ambos extremos continuos, ¿sí? Es decir, la luz más grande a veces se presenta en vigas en el vano con una viga con los extremos continuos, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos L sobre 14 por este lado, ¿sí? Pero L sobre 14, bueno, siempre es grande, o sea, nos va a dar una altura grande, 50. Entonces, lo que uno a veces toma es, bueno, no consideremos que es una viga con extremos continuos, sino que es una viga simplemente apoyada. Y una viga simplemente apoyada, aunque ustedes no lo crean, genera mayores deflexiones, ¿sí? O es mejor dicho, es una condición más crítica para las vigas, ¿sí? Sobre todo para momento positivo. Si no sabemos ahorita qué es momento positivo, bueno, después lo vamos a revisar. Entonces, muchos diseñadores también he visto que lo que hacen es siempre utilizar el L sobre 16. ¿Cuánto nos daría el L sobre 16? Es decir, 7.03 dividido 16. 0.439. 0.44. Listo, entonces podríamos utilizar una de 0.45 y le disminuimos 5 centímetros, que eso en obra, pues, es decir, en el proyecto ya en términos económicos, eso es harto. Y así no nos vamos como tan a ras con este 35, no creo que nos dé listos. Bueno, revisen esos temas, tomen apuntes por ahí, tomen esas notas, esas aclaraciones, por favor. Y pues, bueno, les voy a dejar un taller para que inicien a trabajarlo. Y yo creo que en la medida en que uno revise ese trabajo, ese taller, pues en la solución de ese taller, es que surgen dudas, ¿no? Y vuelve uno a pensar todo este tipo de cosas que les he mencionado. ¿Listos? Bueno, entonces, pues por hoy se acabaría la clase. Les voy a subir el taller al aula y para que tengan tiempo de trabajarlo este lunes. Recuerden que, este fin de semana, recuerden que hay tutoría el lunes. Y el lunes creo que para ustedes dejamos la clase, la tutoría, el horario de 5 a 6, si no estoy mal. Pero si no pueden en esa hora y pueden un poquito después, me pueden escribir, yo me conecto, nos conectamos y vamos revisando cosas. ¿Listos? Si no, pues en la siguiente clase, pues miramos también dudas. Listo, diseñador. Muchísimas gracias. Eso, profe, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vale, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Vale, ingeniero, buenas Buen fin de noches. semana. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.